magnético se debilita y se traslada a Rusia. Primero fueron las enmiendas constitucionales que incluyeron la fe en Dios, la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y la prohibición de ceder territorio a un estado extranjero. Luego la vacuna Sputnik V, en homenaje al primer satélite que fue al espacio, y cuya campaña masiva en contra ya conocemos. Y ahora el campo magnético terrestre, o conocido como polo magnético, se dirige a Siberia. ¿La trama rusa continúa? Rusia está de moda y así también lo ha decidido la Tierra, como organismo viviente que vuela por la galaxia con autonomía. Se ha alejado de sus oscilaciones alrededor del Ártico canadiense a un ritmo de 55 kilómetros al año y se dirige hacia el territorio que lidera el presidente Vladimir Putin, con cambios que podrían ser significativos para toda la vida que alberga. Esencial para la vida. ¿Qué es el campo magnético terrestre? Es un campo físico del tipo tensorial producido por elementos cargados eléctricamente y que afecta a partículas con cargas eléctricas. Es como un gigantesco imán que se genera en el núcleo de la Tierra y que se extiende hacia el espacio exterior y es esencial para la vida de nuestro planeta. El Sol expulsa un flujo constante de partículas y campos magnéticos conocidos como viento solar y grandes nubes de plasma caliente y radiación llamadas eyecciones de masa coronal. Cuando este material solar fluye a través del espacio y golpea la magnetosfera terrestre, el espacio ocupado por el campo magnético de la Tierra puede quedar atrapado y retenido en dos cinturones en forma de rosquilla alrededor del planeta llamados cinturones de Van Allen. Los cinturones impiden que las partículas viajen a lo largo de las líneas del campo magnético, rebotando continuamente de un polo a otro y dejando, como efecto, las auroras boreales, que llaman la atención de astrofísicos y turistas. El cinturón más interno comienza a unas 400 millas de la superficie de la Tierra, lo que mantiene su radiación de partículas a una distancia saludable de la Tierra y sus satélites en órbita. Sin embargo, cuando una tormenta particularmente fuerte de partículas de Sol llega a la Tierra, los cinturones de Van Allen pueden volverse muy energizados y el campo magnético puede deformarse, permitiendo que las partículas cargadas penetren en la atmósfera. Sin este campo magnético, la capa de ozono quedaría destruida ante la radiación del Sol, similar a lo ocurrido en Marte, lo que lo tiene en el estado que conocemos actualmente. El campo magnético es una herramienta de marco de utilidad para las brújulas, los sistemas de navegación, los satélites, las telecomunicaciones, entre otros. Desde 1960, científicos han notado transformaciones que se han acentuado en las últimas 2 décadas y son significativas. Vale decir que si cualquiera desea saber más sobre el electromagnetismo, genios como el físico y químico danés Hans Christian Ørsted, el matemático y físico francés André-Marie Ampère, el físico y químico británico Michael Faraday y el físico matemático escocés James Clerk Maxwell demostraron cómo los efectos magnéticos pueden producir electricidad y la electricidad puede producir magnetismo. Ørsted fue quien observó el movimiento de los electrones. Una corriente eléctrica genera un campo magnético alrededor del conductor, y así se sentaron las bases del descubrimiento y el estudio del campo electromagnético terrestre. Cuando los polos magnéticos se mueven drásticamente fuera de su posición, se invierten y, actualmente, no se sabe por qué los polos magnéticos de la Tierra se están moviendo a un ritmo inusual. Es que su traslación pone en evidencia que su cambio de polaridad es un hecho. Es bueno precisar que los campos magnéticos terrestres son diferentes a los polos geográficos de la Tierra, que sirven para la ubicación. Sin embargo, el polo norte geográfico es el polo sur del imán, por lo que la inversión del campo magnético no alteraría los polos geográficos ni tiene relación con ellos. Campo magnético y cambio climático. La relación entre el campo magnético y el cambio de clima viene incluso con informaciones desde el 2007, e incluso una década atrás de esta fecha por el astrofísico danés Henrik Svensmark, quien afirmó que el clima estaba fuertemente influenciado por partículas de rayos cósmicos galácticos que penetran a la atmósfera de la Tierra. La teoría cosmoclimatológica de Svensmark se enfrentó a las teorías predominantes que responsabilizan al dióxido de carbono del calentamiento global con nuevos resultados en el 2013 y en el 2017. Habían pasado más de 10 años que expusiera la teoría por primera vez en 1996, junto a su colega Fritz Christensen. Fue rápidamente condenado por el establishment climático. La razón era clara. Si los daneses estaban en lo cierto, toda la industria del calentamiento y sus lobbies asociados podrían derrumbarse. Lo que afirma Svensmark es que los rayos cósmicos son lo que provocan la formación de nubes. Así, una mayor o menor incidencia de esas partículas subatómicas afectarían por tanto a la nubosidad, que es uno de los principales moduladores de temperatura de la Tierra. Durante los últimos 100 años,
Los rayos cósmicos se han ido reduciendo debido a una inusualmente vigorosa actividad solar. Menos rayos cósmicos implican menos nubes y un planeta más caliente, asegura. La razón de que lleguen más o menos rayos a la Tierra estaría en la actividad solar, de modo que para el físico danés sería aún de forma más directa el Sol, y no el CO2, la principal causa del calentamiento producido durante la segunda mitad del siglo XX, hasta la actualidad. En un artículo publicado en 2009, Is There a Link Between Earth's Magnetic Field and Low Latitude Precipitation?, de Mats Farskov Knudsen y Peter Reisiger, de la Universidad de Aarhus de Dinamarca, se presentan registros del clima que se remontan a 5.000 años y que parecen mostrar una estrecha relación entre la precipitación de los trópicos y los cambios en el campo magnético de la Tierra. El campo magnético terrestre varía considerablemente y en los últimos 1500 años se ha debilitado. El estudio señala que se ha observado una disminución media del campo terrestre de 1.7% en los últimos 25 años, y en algunas regiones, como en el Atlántico Sur, esta disminución ha sido del 10% a la vez que se ha observado una drástica aceleración de la deriva de los polos magnéticos. Toda esta correlación en el campo magnético y el clima es evidente, contrastable y ya sometida a experimentación en laboratorio. Así que, desde ya, se advierte que los posibles cambios en el clima, si bien existe la contaminación, que ha crecido exponencialmente gracias al reuso de los dispositivos eléctricos en depósitos que se exportan de Europa y Norteamérica, en su mayoría al África, y el incremento de desechos de plástico en época de emergencia sanitaria mundial en el mar, que comunicamos en nuestro reportaje La verdad sobre el nuevo ecologismo. No tienen relación alguna con la propaganda ecologista que busca hasta que no respiremos, porque contamina. Y piden, en su fanatismo, comer bebés, como sucedió en una conferencia del cambio climático hacia noviembre del año pasado. Be here for much long because of the climate crisis. We only have a few months left. I love that you support the Green Deal, but it's not getting rid of fossil fuel is not going to solve the problem fast enough. A Swedish professor saying that we can eat dead people, but that's not fast enough. So I think your next campaign slogan has to be this: we got to start eating babies. We don't have enough time. There's too much CO2. All of you're a pollutant. Too much CO2. We have to start now, please. You are so great. I'm so happy that you're really supporting the Green Deal, but it's not enough. Even if we would bomb Russia, we still have too many people, too much pollution. So we have to get rid of the babies. That's a big problem. Just stopping having babies is not enough. We need to eat the babies, and this is very serious. Please give a response. Thank you. Lo curioso es que ninguno de los científicos que explican la relación del cambio climático y los polos magnéticos terrestres han desacreditado que el dióxido de carbono no juegue un papel en la contaminación del planeta. Pero no así es el principal causante, por lo que han pedido una mirada más amplia del caso. Además, según el apartado oficial de la NASA destinado al estudio del cambio climático, se atribuye este fenómeno al efecto invernadero, que es el calentamiento que se produce cuando la atmósfera atrapa el calor que se irradia desde la Tierra hacia el espacio. Los gases que lo impiden son vapor de agua, el gas de efecto invernadero más abundante, pero lo que es más importante, actúa como retroalimentación del clima. El vapor del agua aumenta a medida que se calienta la atmósfera de la Tierra, pero también lo hace la posibilidad de nubes y precipitaciones, lo que los convierte en algunos de los mecanismos de retroalimentación más importantes del efecto invernadero. Dióxido de carbono, CO2. Un componente menor pero muy importante de la atmósfera. El dióxido de carbono se libera a través de procesos naturales como la respiración, las erupciones volcánicas y a través de actividades humanas como la deforestación, los cambios de uso de la tierra y la quema de combustibles fósiles. Los seres humanos han aumentado la concentración de CO2 atmosférico en un 47% desde que comenzó la revolución industrial. Metano, un gas hidrocarburo producido tanto a través de fuentes naturales como de actividades humanas, incluida la descomposición de desechos en vertederos, agricultura y especialmente en cultivos de arroz, así como la digestión de rumiantes y el manejo de estiércol asociado con el ganado doméstico. Molécula por molécula, el metano es un gas de efecto invernadero mucho más activo que el dióxido de carbono, pero también es mucho menos abundante en la atmósfera. Óxido nitroso.
un potente gas de efecto invernadero producido por las prácticas de cultivo del suelo, especialmente el uso de fertilizantes comerciales y orgánicos, la combustión de combustibles fósiles, la producción de ácido nítrico y la quema de biomasa. Clorofluorocarbonos, CFC. Compuestos sintéticos totalmente de origen industrial, utilizados en una serie de aplicaciones, pero ahora en gran medida regulados en su producción y liberación en la atmósfera por acuerdo internacional por su capacidad para contribuir a la destrucción de la capa de ozono. También son gases de efecto invernadero. Y, hasta ahora, las consecuencias de este aparente cambio climático son difíciles de predecir según los propios especialistas de la NASA y parte de la comunidad científica en general, pues no hemos llegado a comprender en su totalidad a nuestro planeta. Lo único cierto es que no se necesitan comer bebés, ni controlar de forma agresiva la agricultura, ni la ganadería con medidas ecologistas que politizan el estudio del clima y la Tierra. El futuro. Gracias al campo magnético, se puede medir el calor almacenado en los océanos, que es una característica geofísica. Las fluctuaciones magnéticas de las áreas dependen de la conductividad eléctrica del agua, y la conductividad eléctrica del agua depende de su temperatura. Las temperaturas oceánicas tienen impactos que se extienden por todo el mundo, y por lo general se deben a cambios en las temperaturas atmosféricas, aunque aún hay mucho campo abierto por investigar. Una alteración en el campo magnético puede impedir estos estudios. En otros ámbitos, tendrían que ser recalibrados. Se ha visto que aeropuertos han tenido que cambiar el nombre de sus pistas de aterrizaje, pues están basados en las direcciones de las brújulas. Recordemos que el campo magnético se origina en el núcleo exterior de la Tierra, fundido, rico en hierro y níquel, y en vigoroso movimiento a 1800 millas por debajo de la superficie. Nos protege, pero igual partículas de vientos solares logran penetrarlo. Si estas partículas de alta energía y altos niveles de radiación ingresan a la Tierra, los seres vivos perderían la orientación como las aves migratorias e incluso los perros, que utilizan el campo magnético para sus habilidades de rastreo. En escalas mayores podría producir mutaciones en las especies y algunas podrían caer en peligro si es que no se reagrupan como es debido. Sin embargo, el propio antepasado humano, Homo erectus, entre otras especies de la época, sobrevivieron y se adaptaron sin ningún particular. El geólogo y geofísico de la NASA, Michael Purker, ha mostrado preocupación por el creciente movimiento del campo magnético. Por eso se creó The World Magnetic Model, que permite dónde ubicar el polo magnético, pero sus recientes cambios han hecho problemas con su precisión. Maya Wei Haas, escritora de ciencias de National Geographic, declaró a la opinión pública que The World Magnetic Model se actualiza cada 5 años, cuya última actualización había sucedido en el 2015. Pero en 2018, los científicos se dieron cuenta que si esperaban hasta el 2020, iba a ser demasiado tarde. Así que se realizó una actualización de emergencia para corregir los sistemas de navegación en el mundo. El modelo es crucial para navegación aérea, submarina y de buques, ejércitos, antenas y platos satelitales que se apoyan en servicios de uso cotidiano, como mapas e incluso sistemas de exploración de crudo se orientan para los cabezales de las torres de perforación. Anomalía descubierta. En comunicado del 17 de agosto, la NASA expresó que el campo magnético de la Tierra se divide lentamente a causa de una fisura o anomalía, que algunos medios están mal llamando abolladura, que comprende la zona de Sudamérica y el Océano Atlántico, denominado Anomalía del Atlántico Sur, o SAA, en sus siglas en inglés, y permite que estas partículas se sumerjan más de cerca en la superficie terrestre de lo normal. La radiación de partículas en esta región puede dañar las computadoras a bordo e interferir con la recopilación de datos de los satélites que la atraviesan, razón por la cual se está desarrollando una investigación al respecto. La NASA, en el mismo sentido, ha asegurado que pronósticos recientes muestran que la región se está expandiendo hacia el oeste y continúa debilitándose en intensidad. También se está dividiendo. Los datos recientes muestran que el valle de la anomalía, o región de intensidad de campo mínima, se ha dividido en 2 lóbulos, lo que crea desafíos adicionales para las misiones satelitales. Las fuerzas en el núcleo y la inclinación del eje magnético juntas producen la anomalía, el área del magnetismo más débil, lo que permite que las partículas cargadas atrapadas en el campo magnético de la Tierra se acerquen a la superficie. Aunque la anomalía del Atlántico Sur surge de procesos dentro de la Tierra, tiene efectos que van mucho más allá de la superficie terrestre. La región puede ser peligrosa para los satélites en órbita terrestre baja que la atraviesan. Si un satélite es impactado por un protón de alta energía,
puede provocar un cortocircuito y, a su vez, el llamado trastorno de evento único o SEU en inglés. La Estación Espacial Internacional, que se encuentra en órbita terrestre baja, también pasa por la anomalía del Atlántico Sur. Está bien protegida y los astronautas están a salvo de daños en el interior, pero no así los instrumentos externos. Una gran cantidad de científicos de la NASA en grupos de investigación geomagnética, geofísica y heliofísica observan y modulan la anomalía del Atlántico Sur para monitorear y predecir cambios futuros, y ayudar a prepararse para los desafíos futuros de los satélites y los humanos en la Tierra y en el espacio. ¿Qué nos espera? Nos estamos acercando a un reverso de polos magnéticos. Es un fenómeno de intercambio de lugares, que nos llevará a un nuevo paso como civilización. Esto ha ocurrido en numerosas ocasiones desde la creación de la Tierra, y aunque no es probable que genere catástrofes repentinas, es recomendable tomar conciencia y estar preparados para su progresión inminente. Investigar y divulgar es un primer paso. Colabora con las investigaciones y trabajo profesionales de Marte de Quien a través de Patreon en la descripción. Suscríbete a este canal de YouTube, comenta, comparte y activa la campana de notificaciones.